Bueno, y vamos a ir al tema internacional que tiene directa relación con Chile, porque este sábado, recordemos, la hija del cónsul chileno en Maracaibo, Venezuela, Fernando Berendique, murió durante, bueno, es el cónsul, la joven se llamaba Karen Berendique, murió durante un control policial carretero que realizaba el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de la policía venezolana. Sumado a este hecho, no serían pocas las acusaciones que recaen sobre las organizaciones policiales de este país, la que, finalizado el 2011, presentaba un total de 80 denuncias en sus distintos cuerpos. Queremos conversar sobre este tema y para eso nos acompaña el experto internacional y también particularmente especializado en Venezuela, Gilberto Aranda. Gilberto, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Gilberto, me imagino que de acuerdo a la información que usted maneja de cómo se da el tema de la violencia y particularmente la violencia policial en Venezuela, ¿a usted no le sorprendió este hecho? Por cierto que causa sorpresa, pero hay que tener dos factores muy en cuenta. En primer lugar, tener presente que se trata de una situación cotidiana ya en Venezuela, el uso o la vivencia de márgenes de violencia muy altos, donde hay asaltos, robos, asesinatos, y por cierto, algo que no es nuevo y no está ajeno a la vía diplomática a ello. Hace un mes el embajador de México fue secuestrado y encontrado un día después. Y junto con eso, la expansión de las responsabilidades policiales en ámbitos diferentes para luchar contra la criminalidad. Por lo tanto, esto habría que enmarcarlo también en eso, en una ampliación de las responsabilidades policiales y una policía científica y criminalística actuando en el nivel de controles carreteros nos habla de eso. Ahora, aquí hablamos de un cuerpo de investigaciones científicas, penales, criminalísticas, pero de acuerdo a la versión que daba mucha gente, pareciera ser que más que científica es una policía de ataque, porque la verdad es que ni preguntan y ya comienza mucha gente, incluso refería a personas que entrevistaban, que la verdad es que no es primera vez que ocurren situaciones de abuso o de violencia excesiva. ¿Qué es lo que está pasando con la policía venezolana en ese sentido? Que está involucrada precisamente en situaciones para lo cual originalmente no estaba preparada y que, producto también del proceso, esto es parte también del sistema político venezolano liderado por el presidente, que ha iniciado un gradual involucramiento de las policías en diferentes fases de la vida venezolana. Una es lo que estamos viendo, pero también hay otros tipos de facetas, por ejemplo, cuestiones de otro índole, digamos, de responsabilidad social, donde también se han ido involucrando militares. De igual manera, la policía se ha estado involucrando en controles carreteros y todo nos hace evidente que no hay una preparación suficiente donde más bien se apunta primero, después se pregunta, se dispara y más bien todo este orden parece subvertido y es más bien el uso de la violencia y después la investigación o indagación acerca de quiénes eran los ocupantes. O sea, además hay que pensar también en la ola de violencia que está sacudiendo Venezuela, que hace que muchas personas desconfíen de quienes los están haciendo parar. Han habido casos también de delincuentes criminales que se han vestido de policías, han pedido a personas que se detengan y entonces los asaltan. Entonces, pareciera que fue todo un equívoco lo que ha desembocado en esto, pero también teniendo presente que hay policías que están cumpliendo otro tipo de funciones como estos controles carreteros. Ahora, lo siguiente, ¿qué responsabilidad le asigna a usted? Porque ya Hugo Chávez lleva una buena cantidad de años en el poder. ¿Qué responsabilidad cree usted que tiene él en esta situación que afecta a la policía? ¿O este es un tema ya, claro, ancestral y muy difícil de manejar? La responsabilidad política que tiene el principal gobernante, el gobernante de cada estado. Esa es la primera responsabilidad que puedo asignarle. Teniendo presente que tal vez uno de los mayores déficits de esta revolución bolivariana o el proceso ha sido el tema del incremento de la violencia, de la inseguridad ciudadana. Y por lo tanto una de las principales banderas de lucha de la oposición actual ha sido precisamente, junto con el desempleo, hacer notar a la población de que la inseguridad ha ido creciendo. El proceso bolivariano desde un principio intentó frenar esta inseguridad que ya venía desde el tiempo anterior, desde el punto fijo,
pero al parecer más que reducirse se ha ido incrementando. Por lo tanto, hay una cuota de responsabilidad política. Por cierto, en un momento podemos decir que él ha ordenado ciertas cuestiones específicas. Ahí están los mandos ejecutivos de cada institución. Pero por cierto, hay una promesa de frenar la inseguridad que no se ha cumplido. ¿Y por qué diría usted que no se ha cumplido? Porque llama la atención que siendo él además militar, teniendo, ¿no es cierto?, toda su experiencia en términos castrenses, no haya aplicado, digamos, una jerarquía y un lineamiento más claro en este sentido a las policías. Es presumible pensar de que hay una línea de mando claramente reconocida y reconocible. Sin embargo, hay un desborde de las funciones que tradicionalmente cumplían los uniformados para operar en cuestiones sociales, programas sociales de ayuda y paliamiento de la pobreza, y también otro tipo de funciones que ha hecho que los militares, tanto los que están a cargo de la seguridad nacional como las policías, se involucren en otras áreas, descuidando aquellas que eran originalmente sus tareas principales. Por lo tanto, tenemos un gobierno que, por cierto, ha enfrentado la pobreza extrema y otro tipo de cuestiones, pero de la misma manera hay facetas como la inseguridad donde se ha ido quedando. Y es esa bandera, junto con la de desempleo, que Enrique Capriles hoy está tomando como líder de la oposición para encarando ya las próximas elecciones de octubre siguiente. Ahora, la corrupción es algo que también permea a la policía en Venezuela junto con esta violencia desmedida en su actuación. Bien, hay bastante que decir respecto a eso, sobre todo hay acusaciones y hay rumores respecto a que la corrupción en el ámbito policial estaría también enquistada. Sin embargo, siendo muy responsable en ello, tengo que decir que parte de los juicios no han llegado a su fin y por lo tanto no podríamos con toda certeza y certidumbre decir que esto es así. Sí podemos decir de que en las cifras, en el día a día, en la vida cotidiana de los venezolanos, la inseguridad es palpable, se nota, y por cierto, las personas salen con mucho temor a las calles, y que por lo tanto la inseguridad ha sido un tema no abordado o no atacado a su corazón por parte del proceso bolivariano. Y en ese sentido, ¿cuánto cree usted que pueda pesar este factor, el factor de la inseguridad ciudadana, en las próximas elecciones? Yo creo que va a ser un tema muy importante y va a pesar. No es el único, por cierto. Todo el tema de la pobreza extrema, de la vulnerabilidad social, está muy en la dermis del venezolano. Sin embargo, la cuestión de la inseguridad parece que también se ha ido instalando como una cuestión no menor, no secundaria, sino que central, como una cuestión que ya está afectando la vida de los venezolanos. Y a ese mismo ciudadano, digamos, promedio venezolano, en definitiva. Por lo tanto, insisto, Enrique Capriles encarará las elecciones presidenciales, que en mi opinión es uno de los candidatos mejor aspectados en estos 13 años de gobierno bolivariano, para enfrentar a Chávez. Va a tomar esta bandera de la inseguridad ciudadana y la bandera del desempleo para decir de alguna manera de que hay elementos contundentes para plantear una posibilidad de cambio en el gobierno. Muy bien, Gilberto, queremos agradecerle su tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias, buenas tardes. Hacemos una pausa, ya regresamos.